50 kilómetros del sudeste de Roma, por la vía Apia, una calzada muy famosa que atravesaba toda Italia, había una parada de descanso llamado el Foro de Apio. Y 6 kilómetros más adelante estaba una de las más famosas paradas llamada Las Tres Tabernas, y era muy famosa porque era la última parada antes de llegar a la ciudad imperial. Estos lugares de descanso, que eran conocidos en la antigua Roma como mutatio, servían básicamente para 3 cosas: para descansar, para refrescarse y para cambiar de caballos, para seguir el camino hacia Roma. Las Tres Tabernas era la última mutatio antes de llegar a Roma, y ahí justo al lado de la vía Apia de la calzada se erigía la 43ª Milaria, una columna que se colocaba cada 1000 pasos romanos y señalaba básicamente el camino que llevaba recorrido hacia Roma y el que te faltaba para llegar a Roma en letras de bronce y de oro. Es en esta zona, según Hechos 28, fue donde Pablo, Lucas y Aristarco se encuentran por primera vez con la iglesia de Roma. La iglesia de Roma sale a recibirles y los encuentra en las Tres Tabernas, la última mutatio antes de llegar a la ciudad imperial. Ahí estuvo Priscila, por supuesto, ahí estuvo Aquila, muy probablemente estuvo Febe, estuvieron todos los cristianos de la comunidad de Roma que salen a recibirlo, a abrazarlo, y según Pablo le alegraron el corazón. Note por favor qué interesante evidencia este apóstol trabajando por la iglesia gentil de Roma nos ofrece en las Escrituras. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 10, tenemos al apóstol Pablo rogando a Dios el poder ir a Roma. En Hechos, en el capítulo 28, en el versículo 15, tenemos al apóstol Pablo yendo y llegando a Roma. En Hechos, en el capítulo 28, en el versículo 31, tenemos al apóstol Pablo enseñando en Roma. Y en la tradición apostólica tenemos al apóstol Pablo, que es ciudadano romano, muriendo en Roma bajo el reinado de Nerón a causa de apelar a Augusto, apelar a César, que también se encuentra en Hechos capítulo 25, versículo 11, a César apelo. Toda la evidencia bendita que el Espíritu Santo ha querido dejarnos de un apóstol orando, rogando, viajando y enseñando y muriendo en Roma es la del apóstol Pablo. Así que aquí surge una pregunta: ¿pero qué pasa cuando hablamos del apóstol Pedro? Dado que todas las pretensiones eclesiológicas, todas las pretensiones de la Iglesia Católica Romana se establecen básicamente en la idea de que Pedro fundó la Iglesia Católica Romana y que Pedro fue el primer papa, que Pedro fue el primer obispo, que él dejó sucesores y que sus sucesores son los que gobiernan con sus llaves toda la iglesia cristiana. Bien, estas formas en que los católicos intentan justificar sus pretensiones teológicas, que también usan frases, ¿no?, de forma indistinta: Jesucristo fundó la iglesia católica, Pedro fundó la iglesia católica, Jesucristo a través de Pedro fundó la iglesia católica, son básicamente lucubraciones teológicas que se han ido desarrollando posteriormente a la realidad histórica que nos ofrecen tanto las escrituras como la evidencia patrística de los primeros siglos. Esto puede hacer obviamente que algunos eruditos se sonrojen por las implicaciones históricas y teológicas que tiene decir, por ejemplo, que Pedro haya fundado la iglesia de Roma o incluso que haya visitado dicha ciudad, ¿no? Pero dado que gran parte de la eclesiología católica se sostiene sobre esta idea, pues es muy importante para ellos no solamente defender este tipo de ideas aún sin evidencia, sino añadirle más mentiras. Por ejemplo, ese hecho de que descubrieron los huesos de Pedro en Roma debajo del Vaticano y que estaban en una cripta que decía Pedro estuvo aquí, cosas por el estilo, aun y cuando años antes 2 católicos muy famosos de la capilla de Dominus Flevit de Jerusalén descubrieron un cementerio del primer siglo, un cementerio cristiano, donde estaba un osario que decía Simón Barjona. Fueron a Roma y se entrevistaron con el Papa Pío. El Papa Pío les dijo no diga nada. Un año después celebran que encontraron los huesos de Pedro en Roma, y esto se añade a una serie de controversias en las que Roma se ha visto involucrado: el ayate de Juan Diego, el manto de Turín, la Donatio Constantini, las cartas isodorianas, y entre otras muchas cosas que Roma ha utilizado para perpetuar la mentira de que ellos deben gobernar sobre toda la iglesia. Pero bien, vamos por partes. Cuando leemos la carta a los romanos que Pablo escribió a Roma cerca del año 57-59 aproximadamente, con la intención de presentar lo que él denomina mi evangelio y preparar a la comunidad cristiana para su visita, hay una frase que es sumamente esclarecedora y se encuentra en el capítulo 15, en el versículo 20, acerca de si Pedro estuvo en Roma, pudo estar en Roma, y qué podemos rastrear a través de los escritos inspirados y de la historia acerca de esta pretensión de la eclesiología católica romana. En el capítulo 15, en el versículo 20, dice lo siguiente Pablo: de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, fundamento ajeno, dicen algunas traducciones, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Pablo básicamente nos dice que lo rige un principio moral en su carácter apostólico, ¿no? Básicamente nos dice que él no predica donde otro apóstol hubiese llegado antes que él. Él no interfiere, él no mete las manos. Si hay un apóstol que llegó antes que él y está trabajando, edificando, fundando, haciendo trabajo apostólico, él no interfiere y prefiere darle prioridad a las zonas donde no hay trabajo apostólico. Así que tenía por costumbre empezar de cero en zonas donde no había trabajo apostólico. Esto demostraría por qué, aunque saluda a 27 personas en su carta a los romanos, él nunca menciona a Pedro, pues si Pedro hubiese estado en Roma haciendo labor pastoral, siendo obispo, poniendo, quitando, lucubrando, etc., Pablo no hubiese interferido en dicha zona. En el versículo 22, Pablo nos dice que esta es la razón por la cual él no ha ido a Roma. La razón es justo esa, que habiendo tantas regiones que estaban sin labor apostólica, había dado prioridad a dichas zonas, pero habiéndolo llenado ya todo, dice, desde Jerusalén hasta el Ilírico, toda la cuenca del Mediterráneo, ahora ya no había nada que le impidiera que él fuese a Roma. Ahora está libre para ir a la iglesia de Roma. Pero dado que ya había comunidades cristianas en Roma, ¿cuál sería la misión de Pablo ahí? Pues él mismo nos lo dice en Romanos capítulo 1 y dice: porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual
espiritual, esto es lo que dice, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que en eso es común a vosotros y a mí. Así que estrictamente hablando, Pablo no funda la iglesia de Roma, aun cuando Clemente, Ireneo y otros lo digan. Y lo que nos dice aquí es que él no va a ir a fundar una iglesia, sino a confirmar la fe que la comunidad de cristianos tienen en Roma y que se congregan en las casas ya han recibido y que tanto ellos como Pablo tienen en común. Por lo tanto, se van a confortar en esa fe que ellos dos tienen en Jesucristo. Esto demuestra que si Pedro hubiese estado en Roma, trabajando en Roma, enseñando en Roma, poniendo los fundamentos, enseñando, siendo el obispo, etcétera, siendo el primer obispo de Roma y ya sé como lo afirman en sus actas los católicos, esto no sería necesario, pues ya habría quien estuviese laborando, edificando, trabajando, conformando, etcétera. Pero después de aquí pasamos al acuerdo apostólico, que para mí es la evidencia más esclarecedora de que probablemente Pedro no fue a Roma ni estuvo en Roma y muy probablemente no murió en Roma sino en Jerusalén. En las escrituras básicamente podemos ver con amplia evidencia que de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los más sobresalientes van a ser 4: Santiago, Pedro, Juan y posteriormente Pablo. Estos 3 primeros, Santiago, Pedro y Juan, que según el texto bíblico eran considerados columnas de la iglesia de Jerusalén, van a ser aquellos que van a ser renombrados de entre los demás apóstoles. Y Pablo, quien fue escogido no por la selección del colegio apostólico ni por suertes como fue escogido Matías, va a sumarse posteriormente a este trabajo apostólico. Así que, como lo dice en su carta, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres, sino por el Señor Jesucristo, Gálatas capítulo 1. Pero miren, sería algo natural que el colegio apostólico viese a Pablo como alguien extraño a ellos, pues ni se conocían, ni sabían que predicaba Pablo, y ellos tenían que ser muy cuidadosos en cuanto a qué estaban predicando los demás, así como Pedro le hace frente a Simón el Mago en Samaria. Así que era normal también que vieran con cierta reticencia a Pablo, dado que los requisitos que ellos establecieron para el sustituto de Judas estaban estipulados, por ejemplo, en Hechos 1:21, y era que aquel que iba a ocupar ese lugar estuviese con ellos desde el principio del ministerio de Jesús hasta el final de sus últimos días, y Pablo no cumplía con ese requisito. De manera que la primera labor apostólica en Jerusalén fue hecha exclusivamente por aquellos que habían andado con Jesús, y de estos que habían andado con Jesús, 3 resaltaban: Santiago, Pedro y Juan, que los vemos constantemente en las cartas y también en los evangelios como resaltando. Y esto explica por qué Jesús tiene que reprender a Pedro, porque él, siendo judío, no cree que los gentiles tengan acceso de la misma forma que los judíos, y en esa revelación le dice: mata y come, porque no puedes llamar inmundo a lo que Dios ha santificado. Es decir, este misterio que consistía básicamente en hacerle saber a los apóstoles que la pared que dividía a judíos y gentiles había sido derribada a causa de la muerte de Cristo, uniendo para sí un mismo pueblo en la sangre del Cordero, es el misterio que predicaba Pablo y que no le había aprendido ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan, que eran los que habían aprendido de Jesús por haber estado con él. Es decir, aunque Pedro no fue llamado a los gentiles, dado que Pablo todavía no aparece en la escena, él fue el primero que predicó a los gentiles, dado que él es el que estaba predicando en Jerusalén junto a Santiago, a Juan y los demás apóstoles. Esto lo dice él en el concilio de Jerusalén en Hechos 15, versículo 7. Dice: Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro no era estrictamente el apóstol de los gentiles, sino los judíos. Esa estructura en algún momento tenía que delimitarse. En el concilio de Jerusalén se delimita, por ejemplo, cuáles son las cargas de la ley que se le van a imponer a los judíos y cuáles son las cargas de la ley que se van a imponer a los gentiles, y se llega a un acuerdo en un consenso que se lleva a cabo por los apóstoles y aquellos que estaban sirviendo en el labor apostólica y evangelística. Pero resulta que también en la labor apostólica, en el colegio apostólico, se tiene que tomar una decisión de qué va a pasar con la labor de Pablo y la labor de Pedro, Santiago y Juan y los demás apóstoles. Pues aunque unos estaban trabajando en Jerusalén, Pablo no estaba trabajando en Jerusalén, ni siquiera era conocido por las iglesias primigenias, dice Pablo. Así que 18 años después de su conversión, Pablo, a causa de una revelación, sube a Jerusalén para entrevistarse con aquellos que eran llamados columnas, Santiago, Pedro y Juan. 18 años y sube a entrevistarse a Jerusalén con las columnas y les transmite lo que él predica, lo que él enseña, quién lo llamó, cómo sucedió. Y cuando los apóstoles escuchan esto, ellos se dan cuenta de que a Pablo se le ha revelado el misterio que ellos aprendieron por andar caminando con Jesús, y que este misterio que Pablo predicaba concordaba perfectamente con las enseñanzas que Jesús les había dado a ellos, por lo cual estas columnas le dieron la mano a Pablo y a Bernabé en señal de compañerismo y llegaron a un acuerdo, delimitaron la labor apostólica y qué es lo que iban a hacer tanto Santiago, Pedro y Juan como Pablo. Pablo iba a los gentiles junto con Bernabé y Pedro, Santiago y Juan iban a ir a las comunidades judías. Y esto demuestra, obviamente, que Gálatas capítulo 2, versículo 8 al 10, enumera uno de los eventos más esclarecedores de qué fue lo que pasó con Pedro, con Santiago y con Juan, y qué fue lo que pasó con Pablo. El capítulo 2 de Gálatas dice: el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos
fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que 18 años después de la conversión de Pablo, las llamadas columnas de la iglesia de Jerusalén han llegado a un acuerdo con él y ellos, las columnas, van a ir a los judíos y él va a ir a los gentiles. Así que vamos a decir 5 cosas al respecto de aquí que serán muy esclarecedoras. La primera de ellas, lo que dice el historiador Oscar Cullmann como Raymond Brown, uno católico y uno evangélico protestante, concuerda muchísimo con el testimonio histórico y escritural que tenemos, y es que la comunidad cristiana de Roma no fue fundada ni por Pedro, ni por Jesucristo, ni por Pablo, ni por un ángel, aquellos que habían visitado Jerusalén en la Pascua y que se nos narra en el libro de los Hechos. Punto número 2. Si Pablo tenía por su propia boca un principio de no edificar sobre fundamento ajeno, es decir, no interferir en la obra donde otro apóstol ya estuviese trabajando, como dicen en Romanos 15:20, esto demostraría su deseo de ir a Roma y su justificación, dado que allí había una comunidad cristiana que había crecido sobre la que ningún apóstol estaba trabajando. De otra forma, él no habría ido a trabajar ahí si algún apóstol hubiese estado ahí. Punto número 3. Aunque Pedro al principio predicó a los gentiles, 18 años después de la conversión de Pablo sube a Jerusalén, se entrevista con ellos y en esa entrevista se acuerda que Pedro va a ir a la comunidad judía y Pablo a la comunidad de los gentiles. Punto número 4. Si Pedro fue a Roma en algún momento, entonces sí respetó el trato que había hecho con él, Santiago, él y Juan, con Pablo. Pero si no fue a Roma, entonces tendría sentido con lo que dice 1 de Pedro 5:13 cuando afirma que saluda a la iglesia que está en Babilonia os saluda. Porque si el trato entre Pedro y Pablo se llevó a cabo conforme a esa señal de compañerismo, Pablo fue a Roma, a la iglesia gentil, y Pedro iría a la comunidad judía de Babilonia Caldea, que era según Josefo la más grande que había en ese entonces fuera de Jerusalén. Así que cuando dice la iglesia que está en Babilonia os saluda, esto demostraría que en concordancia con la evidencia del sentido común, Pedro fue a los judíos y Pablo fue a los gentiles Roma. Pero más allá de eso, concordaría también con el descubrimiento del Dominus Flevit, es decir, ese osario que encontraron en el cementerio del siglo I debajo de la capilla del Dominus Flevit, eruditos católicos, y que decía Simón Barjona, que por cierto estaba al lado de otros osarios como el de Lázaro, Marta y María. Esto concordaría con la evidencia de que, en efecto, Pablo, como ciudadano romano, murió en Roma bajo el reinado de Nerón, y Pedro, como judío, que según el trato que había hecho con Pablo de ir a los judíos, murió en Jerusalén y sus huesos se encontrarán en Jerusalén. Así que decide tú.